Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar y, para ser honestos, también nos tiene un poco intrigados a nosotros. Estamos hablando de dos nombres que suenan muchísimo en el mundo del espectáculo turco y que han capturado la atención de millones de fans alrededor del globo, **Can Yaman y Demet Özdemir **. Sí, así es, vamos a adentrarnos en los rumores y las especulaciones que rodean su relación, y en concreto, nos centraremos en una pregunta que resuena con fuerza. ¿Tiene Can Yaman miedo de perder a Demet Özdemir? Y más allá de eso, ¿estará el amor entre ellos llegando a su fin? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada indicio y cada rumor que rodea esta pareja tan querida. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y noticias. Ahora sí, vamos a ello. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha estado bajo el microscopio. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos fue innegable, tanto dentro como fuera de la ficción. Sus seguidores más fervientes siempre desearon que esa conexión traspasara la pantalla y, durante un tiempo, pareció que así era. Hubo etapas en las que su romance se hizo público, compartido en redes sociales, alimentando la ilusión de muchísimos fans. Vimos juntos fotos de sus viajes, momentos cómplices, y todo apuntaba a una relación sólida y feliz. La chispa que encendieron en Erkenci pareció propagarse a sus vidas reales, creando un torbellino de expectativas y esperanzas entre quienes seguían de cerca sus carreras. Sus admiradores se identificaban con la espontaneidad y la alegría que proyectaban, y anhelaban verlos juntos no solo en pantalla, sino también construyendo una vida real. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las apariencias a veces engañan, o al menos, la información que llega a nosotros es fragmentada y susceptible a interpretaciones. En los últimos meses, hemos notado una disminución significativa en las interacciones públicas entre ellos. Las fotos compartidas se han vuelto escasas, los me gusta mutuos menos frecuentes y las apariciones públicas juntos aún más. Esto ha dado pie a un sinfín de especulaciones y rumores que han prendido como la pólvora en las redes sociales y en los foros de fans. Esa visible ausencia de la cotidianidad compartida que antes nos mostraban, ha generado una inquietud colectiva. Y aquí es donde entra la pregunta clave que nos ha impulsado a realizar esta investigación. ¿Está Can Yaman temiendo perder a Demet Özdemir? Para entender esto, debemos analizar el contexto actual de ambos, sus trayectorias y las presiones inherentes a sus profesiones. Can Yaman ha estado enfocado en su carrera internacional, particularmente en Italia, donde ha ganado una popularidad inmensa. Su carisma y su talento lo han catapultado a ser uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Ha participado en proyectos ambiciosos, ha sido el rostro de importantes campañas publicitarias y su agenda parece estar más apretada que nunca, con constantes viajes y compromisos. Por otro lado, Demet Özdemir también ha estado muy activa, cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series que baten récords de audiencia y explorando nuevas oportunidades profesionales, incluyendo incursiones en el cine y proyectos que demuestran su versatilidad como actriz. Cuando dos personas con agendas tan demandantes y con carreras que los llevan por caminos a veces separados geográficamente, mantienen una relación, la comunicación, la confianza y el esfuerzo mutuo son fundamentales. Y es precisamente esa aparente distancia, ya sea física o comunicacional, lo que ha generado las dudas. Los fans se preguntan si esta falta de visibilidad pública es una señal de que las cosas no van tan bien como antes, o si es simplemente el reflejo de dos profesionales exitosos que buscan preservar su vida privada. Analicemos los posibles escenarios que podrían estar desenvolviéndose tras bambalinas. Una teoría, quizás la más optimista, es que simplemente ambos están extremadamente ocupados con sus respectivas carreras y que su relación se ha vuelto más privada, algo completamente entendible dada la incesante presión mediática a la que están sometidos. No significa que no se amen, sino que quizás han decidido, de manera consciente, proteger su espacio íntimo de los flashes, los rumores y los comentarios constantes que pueden desgastar cualquier vínculo. Sin embargo, esta reserva, si bien es una estrategia válida para salvaguardar su privacidad, no quita que para algunos observadores, esta cautela sea un indicio de enfriamiento o de una etapa de reflexión en la relación.
Otra perspectiva, y quizás la que alimenta con más fuerza el temor de Khan, es que Demet esté empezando a distanciarse. Si las diferencias en sus estilos de vida, en sus prioridades profesionales, o incluso las distancias geográficas prolongadas, comienzan a pesar demasiado en la dinámica de su relación, es natural que uno de los dos, o ambos, empiecen a replantearse la solidez del vínculo. Y si Khan percibe o intuye que Demet se está distanciando, ya sea de manera consciente o inconsciente, es lógico que pueda sentir un temor genuino a perderla. Este temor no necesariamente se traduce en pánico o desesperación, sino quizás en una mayor urgencia por reconectar, por reafirmar su vínculo, por dedicarle tiempo de calidad, o por demostrarle a Demet cuánto le importa y cuánto valora lo que tienen. Recordemos que la fama, especialmente la fama internacional y repentina, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, brinda oportunidades increíbles, acceso a proyectos de ensueño y un reconocimiento global. Pero por el otro expone cada aspecto de la vida personal a la crítica, al escrutinio público y a una presión constante que pocos están preparados para manejar. Para Khan Yaman, vivido un ascenso meteórico a la fama internacional en un corto periodo de tiempo, adaptarse a esta nueva realidad, mientras intenta mantener una relación personal significativa y estable, debe ser un desafío considerable. La constante exposición, los rumores, las expectativas de los fans y la necesidad de estar presente en múltiples lugares al mismo tiempo, pueden generar un estrés considerable. Si nos adentramos un poco más en los detalles que alimentan estos rumores, podemos observar ciertos patrones y sutilezas que no pasan desapercibidos para los fans más atentos. Por ejemplo, hemos visto a Khan Yaman compartir en sus redes sociales, de manera recurrente, imágenes de su vida en Italia, sus entrenamientos físicos intensos, sus proyectos laborales y su interacción con el público italiano. De igual forma, Demet Özdemir publica sobre sus proyectos en Turquía, sus compromisos profesionales y su vida cotidiana en su país natal. Si bien esto es totalmente normal y esperado para dos personas con carreras activas, la ausencia de las típicas Instastories o publicaciones conjuntas que solían caracterizar su relación, y que servían como un termómetro de su conexión, llama poderosamente la atención. Esa familiaridad y esa exhibición de complicidad que antes era habitual, ahora escasea, y esa escasez se interpreta como un posible indicio de distanciamiento. A esto se suman los comentarios de algunos medios de comunicación turcos y foros de fans que, basándose en fuentes cercanas, sugieren que ha habido tensiones o diferencias de opinión entre la pareja. Estas diferencias podrían estar relacionadas con sus distintas trayectorias profesionales, con la gestión de su vida privada bajo el ojo público, o incluso con visiones diferentes sobre el futuro de su relación. Por supuesto, debemos insistir, estos son rumores y deben ser tomados con la mayor cautela posible. No tenemos la certeza de si son reales o meras invenciones para generar tráfico y titulares sensacionalistas, algo muy común en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, la percepción colectiva es lo que estamos analizando aquí. Y la percepción, alimentada por la falta de confirmación y la escasez de pruebas de cercanía, es que si bien pueden seguir juntos, la chispa pública de su relación se ha atenuado significativamente. Y en este contexto, si Khan Yaman es una persona consciente de la posible fragilidad de las relaciones bajo tanta presión mediática y geográfica, es natural que sienta ese miedo a perder a alguien que evidentemente le importa. Podría ser un miedo a que la distancia, la rutina impuesta por sus agendas, o las diferentes direcciones profesionales que están tomando acaben por erosionar lo que tienen. No se trata necesariamente de un miedo a que Demet lo deje de forma repentina, sino a una preocupación más profunda por la gradualidad de la pérdida, por cómo la vida y las circunstancias pueden ir separándolos lentamente. Pensemos en ello desde una perspectiva más humana, más allá del brillo de las alfombras rojas y los aplausos del público. Imagine ser una figura pública de renombre internacional, viajar constantemente, estar rodeado de admiradores entusiastas y de un entorno laboral extremadamente exigente. Mantener una relación sana, fuerte y duradera en estas condiciones requiere un esfuerzo monumental, una comunicación impecable y una profunda comprensión mutua. Si Khan, a pesar de su éxito arrollador, siente esa necesidad intrínseca de mantener su relación con Demet, quizás es porque valora profundamente lo que tienen, los momentos de conexión genuina que han compartido, y teme que las circunstancias externas, implacables y a menudo insuperables, puedan poner en peligro ese vínculo. El temor a la pérdida es un sentimiento humano natural, y en el contexto de la fama, este temor se ve magnificado por la falta de control sobre los factores externos. La pregunta de si se acabará el amor,
es, por supuesto, la más dramática y la que más interesa a los fans. Y la verdad, la dura y honesta verdad, es que nadie excepto ellos dos lo sabe con certeza. El amor es un sentimiento complejo, multifacético y a menudo caprichoso. Las relaciones evolucionan, mutan y se adaptan. Lo que hoy parece un amor inquebrantable y sólido, mañana puede cambiar, y viceversa. Lo que sí podemos hacer, y lo que estamos intentando hacer aquí, es observar los signos externos, los indicios, las sutilezas que nos dan pistas sobre la dirección que podría estar tomando su relación. Quizás el temor de Khan no es tanto a que Demet lo deje de un día para otro, de forma abrupta y sorpresiva, sino a que la relación se desgaste con el tiempo, a que la falta de tiempo compartido, de conversaciones profundas, de momentos de intimidad y de conexión emocional profunda terminen por separarlos, incluso si ambos siguen teniendo sentimientos el uno por el otro. Es el miedo a la erosión, a la pérdida gradual, a que la distancia física y emocional se convierta en un abismo insalvable, más que a una ruptura explícita y anunciada. Es el temor a que la vida misma, con sus exigencias y sus giros inesperados, acabe por hacer mella en lo que alguna vez fue un amor vibrante y visible. Y si este es el caso, si realmente percibe que hay un riesgo, ¿qué puede hacer Khan para contrarrestar ese temor? Pues si realmente teme perderla, tendría que redoblar sus esfuerzos. Invertir más en la relación. Dedicarle tiempo de calidad, incluso en medio de sus apretadas agendas. Fortalecer la comunicación, ser más abierto y transparente sobre sus sentimientos y sus miedos. Demostrarle a Demet, de manera inequívoca, que a pesar de su exitosa carrera internacional y de todos los compromisos que la acompañan, ella sigue siendo una prioridad fundamental en su vida. Y esto es algo que, por supuesto, también puede y debe aplicar a Demet. Las relaciones, especialmente aquellas que navegan en aguas tan turbulentas como la fama, son un trabajo de dos, un esfuerzo compartido que requiere constante atención y dedicación. Hemos visto a lo largo de la historia de las celebridades muchas parejas que han pasado por fases similares de distanciamiento aparente o de crisis bajo la presión mediática. Algunas logran superar estas dificultades, fortalecidas por la experiencia, con un amor más profundo, más maduro y más consciente de los desafíos que han enfrentado. Otras, lamentablemente, acaban por separarse, víctimas de las presiones externas, de la falta de comunicación efectiva o de la incapacidad de mantener viva la llama del amor en medio del torbellino de sus vidas. En el caso de Khan y Demet, su historia de amor público comenzó con una gran intensidad, con una química electrizante que capturó la imaginación de millones. Quizás ahora están atravesando una fase más serena, una etapa de introspección, o una fase de reevaluación de la relación bajo nuevas circunstancias. Lo importante como analistas y como seguidores es no sacar conclusiones precipitadas. Los rumores son solo eso, rumores, hasta que haya una confirmación oficial por parte de los involucrados, algo que por desgracia, rara vez ocurre en el mundo del espectáculo hasta que la decisión ya está tomada. Lo que sí podemos decir con cierta seguridad es que la atención de los fans está centrada en ellos, y cualquier mínimo indicio de distanciamiento o de cercanía es magnificado, interpretado y debatido con una intensidad casi clínica. Este escrutinio constante, esta lupa permanente sobre su vida privada, puede ser, de por sí, un factor de presión adicional para la relación, añadiendo una capa más de complejidad a sus ya de por sí complicadas vidas. En resumen, si Khan Yaman teme perder a Demet Özdemir, es un temor comprensible y humano, dada la dinámica de sus vidas profesionales, las demandas de sus carreras y la atención mediática constante que los rodea. El fin del amor es una posibilidad siempre latente en cualquier relación humana, pero especialmente en aquellas que están bajo el implacable foco público. Lo que sí está claro es que su relación ha sido, y sigue siendo, un tema de gran interés y fascinación para el público, y los fans seguirán de cerca cada paso que den, buscando señales, interpretando gestos y esperando, en el fondo, que su amor sea lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Quisiéramos creer, y es un deseo genuino de muchos de sus seguidores, que su amor es lo suficientemente fuerte y resiliente para superar cualquier desafío que se les presente. Sin embargo, solo el tiempo dirá si este es el caso. Lo que sí podemos hacer como fans es apoyarlos en sus carreras individuales, celebrar sus éxitos y, si su relación continúa, desearles lo mejor y respetar su privacidad. Y si por el contrario deciden tomar caminos separados, también desearles felicidad, éxito y paz en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. La vida de las celebridades es un constante vaivén, y lo más importante es que ellos encuentren la felicidad, sea cual sea el camino que elijan.
Y hasta aquí nuestra profunda inmersión en el mundo de Can Yaman y de Demet Özdemir. Hemos analizado los rumores, especulado sobre los posibles miedos de Can, reflexionado sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público y considerado las complejidades de la fama. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Can teme perder a Demet? ¿Piensan que su relación está en peligro real, o simplemente están atravesando una fase más privada? Nos encantaría leer sus pensamientos, sus análisis y sus opiniones en la sección de comentarios. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan especial y nos motiva a seguir investigando y trayéndoles contenido interesante y relevante. No duden en compartir sus puntos de vista, todos son valiosos. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado intrigante y revelador, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo con un me gusta nos ayuda enormemente a llegar a más personas y a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y todos aquellos que también son fans de Can y Demet, o que simplemente disfrutan de un buen análisis del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias, análisis y exclusivas. Estamos comprometidos a traerles siempre lo mejor. Gracias por acompañarnos hasta el final de este análisis profundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.